Todos, mano Dagoberto, mano Guillermo, amén. Vamos a comenzar hoy el estudio de la Parachá Matot. Matot. Esta Parachá está en el libro de Números, Bemidbar, Números capítulo 30. Números capítulo 30 en el verso 2, a partir del verso 2. Amén. La Parachá Matot. En esta Parachá vamos a encontrarnos con algunos asuntos muy interesantes y muy importantes para nosotros en este tiempo. Nos vamos a ir con las palabras especiales que hay aquí en esta Parachá, porque hay algunas cuestiones muy interesantes. El estudio de las Parachó, hermanos, es muy importante por cuanto nos ilustran primeramente en la Torá, porque esto es Torá, la Parachá es la Torá, nos ilustran y nos ayudan a través de los lineamientos de la Torá, de los mandamientos, de los halajot, de los misbot, de los mispatim. Las leyes nos ayudan a entender la Torá para este tiempo moderno y al mismo tiempo para tomar decisiones en este tiempo, decisiones complicadas a veces, pero que ameritan una mirada a la Torá, ¿ok? Porque todo lo que nosotros hagamos tiene que ir bajo la luz de la Torá. Por eso dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Muy bien. Matot. Verso 2, capítulo 30, dice de la siguiente manera. Moshe habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esta es la palabra que el Eterno ha ordenado. Ya aquí nos detenemos para analizar, porque esta es una de las primeras veces que dice que Moshe habló a los jefes. Quiere decir que Moshe demostró respeto a los líderes de Israel al enseñar estas leyes primero a ellos y luego a los israelitas. ¿De dónde aprendemos que esto mismo se aplica a los demás enunciados? De que el versículo declara, Moshe los llamó. Moshe los llamó y Aarón y todos los líderes de la asamblea volvieron a él. Y Moshe les hablaba y después de eso se acercaban todos los hijos de Israel. Pero ¿qué fue lo que indujo a la Torá, en este caso como quedó escrita, consignada? ¿Qué fue lo que indujo a la Torá enfatizar aquí que habló primero a los líderes? Porque se trataba de la importancia del tema, que era enseñar que la anulación de votos debe ser realizada por un individuo experto en las leyes. Si no había un experto en las leyes, entonces la persona que hizo el voto podrá anularlo por medio de tres testigos. Tres testigos no necesariamente tenían que ser doctores en la Torá, pero quizás se podría suponer que Moshe comunicó esta sección acerca de los votos solamente a los líderes. Para descartar esta hipótesis hay que hacer la siguiente analogía. Aquí se denuncia la frase Saj Hadabar, o sea, esta es la palabra. Saj Hadabar, esta es la palabra. Usted sabe que la palabra Saj viene de la raíz Se, Sej. Por ejemplo, esta palabra es muy famosa en el pueblo hebreo porque hay una parachá que tiene que ver cuando los hebreos vieron por primera vez el maná
que ellos no sabían, porque cuando hablamos del maná, estamos hablando de algo completamente desconocido para la mente humana y para el ojo. Entonces, cuando ellos vieron el maná, ellos preguntaron, Mase, así dijeron, Mase, ¿qué es esto? ¿O qué es esta? ¿Qué es esto? Entonces, por eso aquí está una parte de la raíz se, que es sa, hadabar. Esta es la palabra. En el texto que habla acerca de los animales degollados en el exterior del santuario, también se denuncia la frase sa, hadabar, o sea, esta es la palabra. ¿Ok? Entonces, por eso es que es especial esto que vamos a ver hoy acerca de la anulación de votos, la anulación de promesas. ¿Ok? La anulación de votos y la anulación de promesas. Estamos en el verso 2 que sigue diciendo, la palabra del Eterno ha ordenado, si un hombre, verso 3, hace un voto al Eterno o emite un juramento para imponer una prohibición sobre su propia persona, no profanará su palabra, conforme a todo lo que sale de su boca deberá hacer. ¿Ok? Muy bien. Ustedes saben, hermanos, que la palabra, o sea, lo que sale de nuestra boca, nos enlaza, nos compromete o nos amarra. Tus palabras te amarran. Te amarran. Entonces, por eso uno tiene que ser muy cuidadoso cuando habla. ¿Ok? Porque a veces cuando uno se acostumbra a hablar a la carrera y a contestar rápido, uno se amarra con lo que dice y puede hacer un bien y puede hacer un mal. En este caso, con los votos que una persona en medio de una emoción se emocionó con el Eterno y le promete hasta el cielo el Eterno. Entonces le promete a uno cosas que luego de pronto le vengan a pesar a uno el haberlo expresado, el haberlo dicho, porque uno de pronto no está en condiciones de cumplir lo que uno prometió o el voto, cumplir el voto que uno haya hecho. ¿Ok? Por eso es que dice, no profanará su palabra, o sea, lo que dijo, conforme a todo lo que sale de su boca, deberá hacer. Cuando dice no hará su palabra profana, es cuando no se cumple el voto que se ha hecho, o sea, es una profanación. ¿Por qué? Porque el voto lo está haciendo al Eterno, al cielo. Ojo con eso, al cielo. Ahora, verso 4. Si una mujer hace un voto al Eterno o impone una prohibición en casa de su padre, siendo esta adolescente, o sea, joven, y su padre oyó su voto o la prohibición que impuso a su persona, callando su padre sobre ella, todos sus votos se mantendrán y cualquiera de sus prohibiciones que haya impuesto sobre su persona se mantendrán. Pero si su padre la retiene el día en que lo oyó, entonces todos sus votos y todas las prohibiciones que la joven se impuso sobre sí misma no se mantendrán y el Eterno la disculpará, ya que su padre la retuvo. O sea, cuando una persona adulta hace un voto, debe cumplirlo. Y si lo quiere anular, tiene que hacerlo a través de un especialista en la Torá. Y si no lo hay, lo debe de hacer delante de 2 o 3 testigos para anular el voto que hizo, cuando es un adulto. Cuando es un joven o una joven menor de edad o adolescente, entonces, si el padre
o la madre o alguno de los dos escucha el voto, entonces, si ve que es un voto que se hizo en medio de un momento emocional o un voto que no tiene razón de ser, o que el papá o la mamá sabe que esa niña o ese niño no son capaces de cumplir ese voto, entonces ellos tienen la potestad como padres de familia para anular ese voto. Aquí la Torá usa la palabra retener. Por eso dice, pero si su padre la retiene el día en que lo oyó, entonces todos sus votos y todas las prohibiciones que impuso sobre sí mismo no se mantendrán y el Eterno la disculpará o lo disculpará. Ahora, yo voy a poner a trabajar a ustedes en este momento con el conocimiento que usted tenga de la escritura para que mencionen cualquiera de ustedes personajes en la escritura que hayan hecho votos, que hicieron votos, porque hay muchos relatos en la escritura de personas que hicieron votos. ¿Ok? A ver, ¿quién se acuerda de alguien que haya hecho voto? Mano Freddy. No recuerdo bien si fue Sansón, aunque el ángel fue el que le dijo a Manoah que sería nazareo desde su juventud. Y el otro es Juan el Bautista, o tampoco. Pues, sin desconocerá, creo que fue Jefté que hizo el voto con su hija. Amén. Así es. Mano Ángel. Shalom, Rab. Sí, iba a decir a Jefté, el que hizo el voto con su hija. De ahí, ahorita estoy pensando, pero bueno, ya coincidimos en uno. Shalom. Amén. ¿Quién más? Job. Samuel Moré. ¿Quién? Samuel. ¿Samuel o la mamá de Samuel? La A ver, mamá ¿quién? de Samuel. La mamá de Samuel. Ok, Ana. Ana, que ella hizo el voto y dijo que si me das un varón, hijo varón, lo consagraré para ti. O sea, lo lleva al templo y ella lo cumplió. Cuando el niño tenía 8 años, él lo llevó para el templo y allá lo dejó. Y él se convirtió en levita. En levita. Hermano Ángel. Ya me acordé de otro, Rab. El voto que hizo Jacob cuando se iba a ir a buscar esposa. Dijo, si Hashem me lleva y me traen, yo haré este voto. Cuando promete dar el diezmo también de todo. Amén. Así es. O sea, este asunto de los votos o de las promesas es muy importante por cuanto hay que cumplirlo. Pero el Eterno da como una salida en caso de que la persona lo haya hecho en un momento de emoción o forzado por las circunstancias. ¿Qué sabe uno? Para una persona emitir un voto hay que hacerlo sabiamente y con la cabeza bien puesta para no entrar en errores y para no caer en discrepancias y en situaciones de desespero por no poder cumplir un voto porque lo hizo sin saber si lo podía cumplir o no. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de Ana, que era estéril y que no podía pues darle hijos al esposo, entonces ella en medio de su desespero se fue para el templo y allí oró con mucho desespero, con lágrimas y todo, tanto que el sacerdote la vio y él pensó que ella estaba borracha, que estaba ebria.
Entonces él fue a regañarla, pero ella estaba llorando desesperada por su situación, porque no podía tener hijos. Entonces el sacerdote, ella le explicó que ella no estaba ebria, sino que le comentó pues su situación. Entonces el sacerdote le dijo que conforme a la voluntad de Yahweh te sea concedido tu petición. Ella tuvo su bebé, un varón, y a los 8 años, pues, del niño haber nacido, ella cumplió con su voto porque ella lo ofreció para consagrarlo al Eterno, o sea, para el servicio del Eterno. No lo iba a retener en su casa, sino que se lo devolvió al Eterno. Cuando hablamos de este tipo de votos o de servicio al Eterno, esta es la segunda fase de los varones que son consagrados al Eterno. La primera fase son los primogénitos varones. Los primogénitos varones son del Eterno. Pero si los padres quieren retener el hijo en su casa y tenerlo en su casa y criarlo y etcétera, etcétera, ellos tienen que ir a pagar el rescate del primogénito. Hacer el rescate, la remisión. Si no, también lo tenían que llevar al templo porque todo primogénito es del Eterno. La otra opción es cuando alguien promete un hijo que le nazca y hace voto para ofrecerlo al Eterno para el servicio del Eterno. ¿Ok? Hoy en día ese tipo de situaciones con los primogénitos no se puede hacer porque como no hay templo, entonces, ¿a dónde lo vamos a llevar? ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, por eso el caso de Ana es muy diciente y llama mucho la atención por cuanto de este muchacho, de este niño que nació también de una forma sobrenatural, en el sentido de que el Eterno le concedió el milagro de que ella pudiera concebir. Entonces, de ahí se levantó uno de los grandes varones que tuvo Israel antes de los reyes, que fue Samuel. Samuel el vidente, porque antiguamente no le decían profetas, sino que le decían el vidente. La palabra profeta no existía todavía. ¿Ok? Le decían el vidente. Ya más adelante, ya el mismo Samuel levantó una escuela de profetas o de videntes, pero ya se dice profetas. ¿Qué es lo que le enseñan a las personas en una escuela de profetas? Porque cualquiera puede decir, pues es que la profecía es un don. Es un don y como tal, pues se debe de administrar. Es correcto, la profecía es un don, pero hay que aprender a administrar el don. ¿Ok? Hay que aprender a administrar el don. Es como la persona que recibe el don de la sanidad. Una persona puede recibir el don de sanidad y ser consciente de que mucha gente es sanada cuando ora por ellos. Entonces, ¿qué hace esa persona si no lo adiestran y lo preparan para eso? La persona va, sale afuera y todo el que se le atraviese lo sana. Así sea gente mala, o gente buena, y entonces eso es sanando gente a diestra y siniestra, sin ningún orden y sin... Entonces, eso sí no se puede. No se puede. Tiene que haber un orden y la persona tiene que aprender a administrar su don. Entonces, en este caso, Samuel, él levantó o creó o fundó la primera escuela de profetas o de videntes que hubo en esa época. ¿Ok? Entonces, dentro de la cultura rabínica israelita, judía, existen unos tratados talmúdicos o escritos rabínicos donde se habla la forma y las características y las cualidades que debe tener el aspirante o el que quiere estudiar profecía. O sea, para ser profeta.
para ser un vidente. Hermano Ángel. Shalom, Rab. Soy el hijo del hermano Ángel. Ahorita que mencionó sobre los votos, estaba pensando cuando Yehoshua hizo un pacto con los gabaonitas, que le mintieron, que venían desde muy lejos y que venían para poder hacer la paz, pero después de unos días se dieron cuenta que ellos eran sus vecinos. Sí, sí. Que eran sus vecinos, los gabaonitas. Sí, y después ya violaron el pacto. Violaron el pacto, Rab. Shaul, el rey Shaul, mató a los gabaonitas y después, cuando estaba el rey David, cuando era rey, vino la mortandad, pero no sabía el rey David por qué, sino porque ellos habían violado el pacto, el juramento, el voto que habían hecho, de que juraron por Hashem de que no les harían daño a ellos ni a su descendencia. Ya. Amén. Amén. Por ejemplo, hay dos votos, llamémoslos ridículos o de afán a la carrera. Uno fue cuando los soldados creo que fue de Saúl, se comprometieron, no, de David, se comprometieron, estaban en una guerra y dijeron, no vamos a parar, no vamos a comer nada hasta que no ganemos la guerra. Hicieron ese voto. Entonces creo que fue Absalón que no escuchó, no le dijeron nada de eso, que él comió miel. Entonces quebrantó el voto. Y el otro fue el que hicieron los judíos, los celotes, cuando estaban persiguiendo a Pablo, que hicieron un voto, juramento, y dijeron que no descansarían, creo que no, sí, que no descansarían hasta que no mataran a Pablo. O sea, estaban dispuestos a matar a Pablo como fuera, a Rab Shaul, y habían hecho un voto con ese propósito. Mano Ángel. Rab, me acordé de otro voto. Este es el voto de, creo que está en Jueces 18, donde es el levita y la concubina. ¿Se acuerda que se enteraron de la atrocidad que hicieron en las tierras de Efraín? Y que se reunieron las 11 tribus para matarlos y declararon bajo juramento que no darían ninguna de sus hijas a ellos y que trataron de destruirla. Me acabo de acordar de ese voto también. Así es, tenaz. Eso es tenaz. Bueno, yo quiero que miremos un poco, hermanos, el asunto de Samuel en el sentido de la escuela de profetas. O sea, en el judaísmo ellos han escrito muchos documentos acerca de Samuel, porque era la primera vez que se levantaba un varón, un profeta de parte del Eterno, y todo Israel iba a consultarle a Samuel, aún los mismos reyes, y Samuel era el que los ungía. El que los ungía. Mire que en este caso no era el sumo sacerdote, sino que en este caso era Samuel. ¿Ok? Entonces, porque él fue el que ungió a David, ungió a Saúl, él ungió a varios, para bien o para mal, pero esa era su labor y esa era la autoridad que tenía. ¿Ok? Entonces, cuando uno mira los pocos textos o relatos que hay en la Tanakh acerca de cómo se desarrollaba el ministerio de Samuel y qué era lo que él enseñaba, o sea, cuál era la dialéctica, la técnica de enseñanza que él tenía para enseñarle a los aspirantes a ser videntes o ser profetas.
Entonces vemos, por ejemplo, que una vez Saúl, antes de ser rey, él se encontró con unos profetas de la escuela de Samuel que venían danzando y profetizando en la calle. Venían tocando instrumentos musicales y danzando y iban profetizando. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Los sabios dicen que para que una persona haya espíritu de profecía, el espíritu de profecía no se da en un corazón que esté triste o abatido, sino que la profecía se da en un varón, en una mujer, en un profeta que esté en continuo gozo, en continua alegría, y que en medio de la alegría y de la alabanza es cuando se manifiesta el espíritu de profecía. ¿Ok? No se manifiestan en ayunos o en vigilias, no, se manifiesta es cuando hay una actitud festiva, una actitud de alegría en la persona que tiene el don. ¿Ok? Entonces, es importante, hermanos, tener en cuenta esta parte porque yo entiendo que la mayoría de nosotros deseamos tener dones, deseamos tener algún don. Y uno de los dones más buscados en este tiempo es el don de la profecía, el don de predicar, el don de enseñar. O sea, no olvidemos algo, hermanos, que hoy en día profetas